Queridos hermanos, iniciamos nuestra jornada en este día en que la palabra de Dios de nuevo viene para alimentarnos, para fortalecernos y sobre todo también para enseñarnos. La palabra de Dios nos enseña, la palabra de Dios nos corrige, la palabra de Dios siempre nos lleva a lo esencial de nuestra vida. Aunque es importante, entonces ya lee mí, ya reflexiona a mí, aunque ya sabe, esa bañande, ñambeativeta, para que entiendan y vivan profundamente el amor de Dios en sus vidas. Desde la palabra de Dios, desde un encuentro personal con su propia palabra, podemos también nosotros anunciar lo mejor de nosotros mismos. Hechos de los Apóstoles 16, 11, 15 nos dicen: aquellos días nos embarcamos a Tróade y fuimos derecho a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. De allí fuimos a Filipos, ciudad importante de esta región de Macedonia y colonia romana. Pasamos, nos dice la palabra de Dios, algunos días en esta ciudad y el sábado nos dirigimos a las afueras de la ciudad, en el mismo lugar en que estaba a orillas del río, donde suponíamos que se hacía oración. Nos sentamos y dirigimos la palabra a las mujeres que se habían reunido allí. Estaba escuchando a una de ellas llamada Lidia, negociante de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. El Señor le tocó el corazón para que aceptara la palabra de Pablo. Qué lindo, queridos hermanos, entonces, porque se la predicaba, porque se la no, sino que apeñan de yara la opocova, pero a opocove corazón, mena de tus hijos. Toca el corazón de ellos, pero ¿cómo? A través de vos, como nos dice aquí justamente la palabra de Dios. Tocó el corazón de esta mujer a través de las palabras de Pablo. Es lo que nosotros necesitamos, porque después viene como consecuencia, dice, después de bautizarse junto con su familia, bautizarse junto con su familia. Es decir, que es una opción importante, una opción fundamental que nosotros estamos encontrando aquí, queridos hermanos. Esa gracia y esa fuerza de Dios, entonces, que nos cambia la existencia y sobre todo que nos hace hacer también como consecuencia un aceptar, un adherirse a Jesucristo, en este caso, a través del bautismo. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.